Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a La Verdad de Miguel en su versión del Canarí. Hoy es 6 de marzo. Domingo 6 de marzo. Ayer se cumplieron 13 años, creo que 13, no menos, 9 años del fallecimiento, la fecha que está entredicho, 5 de marzo, fallecimiento del el entonces presidente Hugo Chávez Frías. Ya para más adelante vamos a preparar un programa bueno, sobre todo porque se acerca el 11 de abril. Otra fecha con cuestiones que no quedaron claras en el país. Porque a través de esto, desde el 11 de abril para acá se maneja todo con misterio, al estilo estalinista. Stalin mantuvo muerto por mucho tiempo a Lenin sin anunciarlo. Y eso ocurre aquí. Bueno, y es propio de los gobiernos que no voy a decir que este es un gobierno de facto, pero por ejemplo el gobierno de Juan Vicente Gómez se mantuvo la fecha de su muerte para que coincidiera con el 17 de diciembre. Como él había nacido el 24 de julio, quería parecerse mucho a Bolívar hasta en fecha. Hoy vamos a tocar un tema bien interesante. Para tal efecto, tengo acá al capitán de navío, Leancy Clemente. Leancy Clemente, ingeniero nuclear. Vamos a hablar de Ucrania, a propósito del título del ingeniero. Bienvenido, Leancy. Te conocen como el Lobo, ¿verdad? Sí. El Lobo de Mar. No, es mi segundo apellido. Gracias, Miguel. ¿El segundo apellido? Sí. Leancy Clemente Lobo. Clemente Lobo. Giovanni Clemente Lobo, sí. Concho, yo pensaba que era como un alien, un sobrenombre. Bueno, en la escuela naval, cuando uno le dice que es un lobo, es porque un lobo es un tipo que se las arregla, o sea, para estar siempre en la mejor posición, la mejor comida, el mejor uniforme, no hacer mucho ejercicio. ¿Y tú no te arreglabas? ¿Tú no te las arreglabas? Bueno. Mira, Leancy, a propósito de, no sé si se ha hecho oficial, del ataque militar de una base, de una zona nuclear en Ucrania por parte de las fuerzas militares rusas. ¿Puedes hablarle un poco del alcance, el peligro que eso encierra? Bueno, Ucrania tiene 15 reactores nucleares. Debemos recordar que en Ucrania está Chernobyl, que fue el reactor, la central nuclear. Una central nuclear tiene varios reactores nucleares. Tenemos que recordar que al norte, ya cerca de Bielorrusia, está Chernobyl, que fue producto de la arrogancia soviética de no querer hacerle caso a las recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica, el cual tiene 180 y tantos países, es el apéndice nuclear de las Naciones Unidas. Yo fui representante de Venezuela ante ese organismo durante 3 años y ellos recogen mensualmente todas las recomendaciones, accidentes, etcétera. Tienen toda una documentación que se actualiza todos los meses sobre seguridad nuclear y luego se la mandan a sus Estados miembros. Por supuesto, ellas no son mandatorias, pero son recomendaciones. Es el único organismo del mundo que yo diría que no es un elefante blanco. Y bueno, los soviéticos no le pararon a eso, hubo el accidente, inclusive la construcción de ese reactor nuclear no tenía el contenedor que hay que ponerle para proteger el combustible. Un general que no era especialista nuclear dio la orden de hacer una prueba, esa prueba había que hacerla, pero las pruebas no se hacen cuando tú tienes el reactor nuclear a las 7 de la noche, a máxima potencia. Y entonces lo mandó que se hacía esa obra, ¿no? Eso es lo que pasa cuando tú pones a gente a manejar cosas que no conocen, y más si son militares. El caso fue que era la válvula donde entra el agua para el enfriamiento del reactor, y eso se reventó y pasó lo que pasó, ¿no? Nos informaron, a los 3 días en Finlandia pasó una nube radiactiva, y ahí fue cuando en Europa empiezan a decir, bueno, y esta nube radiactiva que está viajando por toda Europa, ¿dónde salió?
Por supuesto, los satélites detectaron que era en Chernobyl, le ofrecieron ayuda a los soviéticos y ellos con su propia arrogancia dijeron que no. Y luego murió todo ese poco de gente y hubo después que aceptar la ayuda y se hizo ese sarcófago que está ahí. Y luego el edificio más grande que hay en el mundo, que se movió, se construyó aquí, luego se movió para protegerlo porque el sarcófago que se había hecho ya tenía filtraciones. Eso se calcula que va a durar 100 años. ¿Por qué te hago este relato? Porque ayer los rusos bombardearon la central nuclear más grande de Europa. Tiene 6 reactores nucleares. Produce 6.000 megavatios. Para tener una idea, con 6.000 megavatios alimento yo la mitad de Venezuela. Bien. Y entonces la atacaron con misiles. ¿Qué pasa si uno de esos edificios es destruido por estos misiles? Va a pasar lo que pasó en Chernobyl, ¿no? Y una vez que se empieza, y no solamente eso, sino que el edificio es un domo, ¿verdad? de plomo, concreto, etcétera, pero tiene edificios auxiliares. ¿Te acuerdas lo que pasó en Fukushima? Que teníamos 6 reactores nucleares y el tsunami se llevó por delante, no los edificios de reactores, se llevó por delante los edificios auxiliares. Esos edificios están las bombas, están las centrales que producen la electricidad. Para que más o menos tengan una idea, en un reactor nuclear se produce calor, ese calor evapora el agua en ese circuito primario en forma de vapor va y calienta un segundo circuito, las aguas no entran en contacto, sino es una cuestión termodinámica, y ese vapor va y mueve unas paletas, esas paletas de una turbina, el eje de esa turbina va a mover un generador y se produce la electricidad. Pero todas esas edificaciones están al lado de ese edificio. Si con esos misiles no destruyo el domo del reactor, pero sí destruyo la sala de bombas, ¿qué va a pasar? El reactor se va a quedar sin agua y va a pasar lo que pasó en Fukushima. La energía nuclear se produce en forma espontánea, que es la fisión nuclear. Por eso es que los reactores ni se apagan ni se prenden, se controlan. Entonces, si yo no tengo agua permanente ahí, es como si yo tuviera una olla que se me seca. Entonces está poniéndole agua permanentemente. Entonces, igualmente eso se va a derretir ahí. Claro. Entonces, ese bombardeo, yo asumo 2 cosas. O fue un comandante de una escuadra que no tiene idea de lo que estaba haciendo, o Putin está provocando a la OTAN para que entre militarmente. ¿Por qué? Porque si yo veo que tú me vas a destruir un reactor nuclear que está dentro de Ucrania, pero que eso va a afectar toda Europa, porque esa nube va a afectar toda Europa. Eso hay que evitarlo. Entonces, no sé, haciendo un poquito de abogado del diablo, o están provocando a la OTAN para que entre militarmente, o fue un loquito que estaba por ahí. Sí, eso es grave. Vámonos con unos compromisos del canal y ya venimos con la verdad de Miguel en su canal. A mi amante que se va, si pasas algún trabajo